Lo que vamos a mostrar a continuación es la resolución parcial del ejercicio 12, la parte A, en la que nos pide hacer una descripción estadística de los datos usando medidas estadísticas, o sea, de tendencia central, dispersión y de forma. Ahora, este ejercicio consiste en mostrarnos las muestras de tiempo en minutos de fabricación de una cierta pieza metálica por dos métodos. Entonces, para poder ver los datos tenemos que cargarlos, ¿sí? La base de datos de nombre tiempo.csv se encuentra en la intranet. Bastaría que la descarguen a su computadora y luego busquen cargarla. Entonces, ¿cómo hacer eso? Lo haríamos de la siguiente forma, colocando datos, table, y aquí debe ir el nombre del archivo. Pero acá es importante tener algo en cuenta. El conjunto de datos va a ser descargado en alguna parte del disco duro de su computadora, y de acuerdo a eso van a tener que cargar el conjunto de datos. Entonces miren, aquí por ejemplo yo lo tengo aquí en esa dirección que aparece ahí. En su caso puede ser diferente, o va a ser diferente en realidad. Entonces si por ejemplo tuvieran que su conjunto de datos estuviera en la unidad C, bastaría colocar simplemente dos puntos, barra, y así. Ahora, esta función de aquí lo que hace es poder definir cuál va a ser nuestra carpeta de trabajo. Es decir, si nosotros queremos, por ejemplo, cargar nuestro conjunto de datos tiempo.csv así como está, estaremos diciendo al R que nuestro conjunto de datos se encuentra aquí. Si fuera su caso ustedes lo tengan en la unidad C, pero en mi caso yo lo tengo acá. Entonces lo que voy a hacer es F5, si no se olviden de esa tecla. También otra opción es en editar, y aquí dice ejecutar línea o selección. Entonces hay tres alternativas en editar, y aquí ejecutar línea o selección. Control R inclusive también es otra opción, o F5 también, ¿no? Ahora, si nosotros cargamos nuestro conjunto de datos así tal y como está, por ejemplo, voy a minimizar esto. Nuestro conjunto de datos estaría así, el que hemos jalado, pero se dan cuenta que no está bien del todo, debido a que como nuestro archivo tiempo CSV tiene los archivos separados por comas, ¿sí? Y hay dos variables, ¿no? El tiempo y el método. Tenemos dos métodos, ¿sí? Y el tiempo en minutos. Entonces lo que tenemos que hacer es colocar sep de separación en comas, y si se dan cuenta aquí en la línea 1 teníamos las etiquetas de las columnas, y eso no debe estar en la línea 1. Entonces lo que vamos a colocar encabezado igual a true para que aparezca donde corresponde. Entonces, haciendo ese cambio, vamos a ejecutar la línea, y ahora sí los datos, el conjunto de datos fue cargado de mejor forma. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Ahora, el ejercicio nos pide usar estadísticas de tendencia central, dispersión y de forma. Ahora,
tomen en cuenta de que, por ejemplo, vamos a querer, dentro de las estadísticas de central puede ser la media o la mediana. Entonces, para poder acceder al método, porque queremos el método 1, ¿sí? Lo que se hace, bueno, hay diferentes métodos, formas. Lo que estamos diciendo aquí es, del conjunto de datos se coloca símbolo de dólar, y esto nos está diciendo que queremos seleccionar la columna métodos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, sombreamos y ejecutamos eso que está sombreado con F5 incluso, va a aparecer solamente la segunda columna. Entonces, lo que vamos a hacer es, y el que tenga doble igual quiere decir de que vamos a solamente querer los elementos del método 1. Entonces se coloca así, y si se dan cuenta hemos seleccionado solamente los datos del tiempo y minutos para la muestra, para el método 1. Entonces vamos a guardar ahí el método 1, ¿sí? Si sombreamos y ejecutamos, entonces lo mismo sería para el método 2, ¿no? Aquí colocaríamos 2 y aquí también sería 2. F5, sombreamos para seleccionar eso, y así. Bueno, vamos entonces a obtener nuestra media, por ejemplo. Método 1. Pero tome en cuenta también que si hacemos así, vamos a tener un error. Sí, porque recuerden que para obtener la media tiene que ser de un conjunto de valores, y lo que tenemos aquí es como una matriz de datos, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es extraer. Vamos a colocar tiempo, F5, y así obtendríamos la media para el método 1. Entonces la media sería 13.16 minutos usando el método 1, y para el método 2 la media sería 11,7. Entonces lo que estamos viendo hasta ahí, por ejemplo, es que la fabricación de esa pieza metálica usando el método 2 resulta ser en media más rápido, ¿verdad? Diríamos que es alrededor de 1,39 minutos más rápido el método 2. Ahora, si queremos, por ejemplo, la mediana, colocan media y sale 14,1. Acá sería para el método 2, similar, y obtenemos un valor que es menor, ¿no? Ahora, si nosotros, por ejemplo, observamos la media y la mediana para el método 2 de la fabricación de esa cierta pieza metálica, notamos que prácticamente son casi iguales la media y la mediana, lo que nos lleva a pensar que el tiempo de fabricación es casi simétrico. Entonces, inclusive si nosotros hacemos un histograma, vamos a observar, aquí hay que colocar más, no se observa bien. Aumentamos los breaks, pongamos 25 por ejemplo, salió muy separado, coloquemos 20, no hizo cambio, y coloquemos 15, 10, no estamos obteniendo un gráfico adecuado. Entonces podemos usar esta otra función también, plot, ¿sí? También nos da una idea de cómo están los datos, debido a que el histograma ahí no nos ayuda mucho
debido a la poca cantidad de datos. Pero bueno, eso es en relación a las medidas de tendencia central. En el caso de la dispersión, por ejemplo, vamos a ver la desviación estándar. Del método 1 sale 3,5361 y para el método 2 es 2,98. Entonces, debido a que la desviación estándar para el método 2 es menor, entonces eso es un signo de que los datos, los tiempos de fabricación son menos variables, hay menor variabilidad en los tiempos. Ahora, en relación a la forma, tenemos la simetría y la kurtosis. Aquí, como la simetría y la kurtosis no es una función que ya está preprogramada en el R, lo que hice fue aprovechar los códigos que están en el PDF de las clases, sí, que se encuentran en el intranet. Aquí yo lo dividí en dos, ¿no? Simetría y kurtosis. Entonces, básicamente es seleccionar y F5. Listo, minimizamos y ahora vamos a ver la simetría de los tiempos de fabricación de esa pieza usando el método 1 y nos salió negativo, lo cual nos lleva a pensar que esos datos son asimétricos en forma negativa, o sea, hacia la izquierda, ¿no? Asimetría hacia la izquierda. Y en el caso del método 2 la simetría es baja. Ahora, en relación a la kurtosis, basta hacer así. Aquí hay un error, nos salió 0,13 y 0,25. Esos serían los valores de la kurtosis. Ahora, otra forma de poder representar esos datos sería así. Es casi similar, depende de la elección de cada uno. Entonces, estos códigos van a estar disponibles en el intranet, o se los envío por correo. Y aquí, por ejemplo, tenemos los resultados en forma ordenada y de una muestra se observan todos los valores, ¿no? Bueno, eso es todo en relación a ese ejercicio.